Al finalizar su contrato de trabajo en Zaragoza, José Antonio y su familia buscaron una oportunidad en la ciudad de Campar. Desde hace 4 años, este aragonés sigue disfrutando de su carrera como profesor en la universidad tecnológica más importante del sudeste asiático. So we arrived to the last type of fossils. Okay, thank you guys. See you next day. Hola, José Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perdona, que no te quería interrumpir la clase. Nada, si acabamos de acabar. Estos son tus alumnos de paleontología. Esta universidad tiene capacidad para unos 6.000 estudiantes, Sí, ¿no? como 6.000. Casi un 20% de estudiantes de otros países, sobre todo países de África y de Asia. Por ejemplo, aquí tenemos pues, chicos de Indonesia, de Mozambique. Además es gente muy abierta. Entonces me decías, José Antonio, que esta universidad se llama Universidad Tecnológica Petronas. Aquí en Asia hay muchas universidades recientes y la UTP es una de las últimas. Es casi un bebé, son 21 años, esa es se puede decir una referencia en el ámbito tecnológico. Vale. Lo que es la parte más moderna, que data de hace 11 años, costó 300 millones de dólares. O sea, más o menos lo que hay un estadio calidad Champions, algo así. Y bueno, lo diseñó el estudio de Foster y Asociados. Y bueno, en el año 2007 recibió el premio Aga Khan Internacional de Arquitectura. Y aquí enfrente de nosotros tenemos la maravillosa biblioteca, que es pues, impresionante. uno de mis sitios favoritos, si no el favorito. ¡Qué barbaridad! Bonita, ¿eh? ¿Cómo te sentiste el primer día que entraste aquí? Pues así. Excuse me, hello, Hi. good evening, how are you? Hi. How many books are here? We have total collections in this library is 250,000 books. Maximum capacity of this library will be that more than 1 million collections. Por favor. Gracias. Oye, ¿ahora dónde estamos? Bueno, pues este es el laboratorio de preparación de rocas. Mira, después del campo, para un geólogo, este es el lugar más importante. Por ejemplo, ves aquí, están tomando unos testigos, sirven para estudiar las condiciones de resistencia de la roca. ¿Y para qué cogen este...? Pues mira, lo cogen, aquí tienes el resultado, lo cogen para estudiar el comportamiento de la roca frente a los esfuerzos. Ellos lo cogen y lo someten a test de esfuerzo, de compresión así, de compresión lateral, de distensión, y con esto saben las propiedades geomecánicas de la roca. Y entonces, de esta parte de trabajo, ¿cuál es la que a ti te corresponde? Cogerlas y buscar fósiles en ellos. Además, los fósiles tienen un valor intrínseco como patrimonio. Todos los países desarrollados poseen leyes que protegen, que regulan ese patrimonio. Malasia es un país que todavía tiene que dar ese paso. Tenemos parques naturales, parques nacionales, algunos geoparques internacionales, pero no una legislación que proteja un yacimiento, por ejemplo, de la destrucción frente a una obra pública. En Aragón somos los pioneros en toda España en esta legislación. Te recuerdo que nuestra ley la data de 1983. Llevamos un rato, caminando bajo el sol. Sí. Oh, un bicho me ha picado. Bueno. Quítamela. Muy grande, ¿eh? Uy, las hormigas son terribles en Malasia. Además están los árboles llenos. Si te metes barbaridad. debajo de uno de ellos ya te puede caer cualquier cosa. Porque esta universidad está hecha en el claro de una jungla, ¿no? En plena jungla se clareó y se construyó. Esto que tenemos aquí mismo es la jungla, lo que se llama la pluviselva tropical, que es el ecosistema terrestre de mayor diversidad en todo el mundo. Fíjate en estas plantas de aquí, Sí. tan majetonas. Bueno, pues tócalas y verás lo que hacen. A ver. Ahí va, se cierran. Bueno, es un tactismo que se llama entre las plantas, una reacción ¿Sí? frente al estímulo. El estímulo es el contacto extraño. ¿Has visto alguna vez algún animal? Sí, animales muchos. Hay muchos monos, hay serpientes de muchos tipos. Por ejemplo, hay cobras rey, la cobra real, la king cobra, la cobra parda. Hace cosa de 2 años una persona de aquí del campus juró haber visto un tigre por esta parte de aquí. Nos pagan un extra de peligrosidad. Pues mira, no se me había ocurrido, ¿no? Ya estamos en el centro de campo. Este es el centro del Campar Viejo, de la ciudad original. Como puedes ver, aquí estamos en la estación de autobús. De aquí salen los autobuses a los pueblos. Hay otra para ciudades grandes. Aquí cuesta un poco andar porque las aceras tan pronto aparecen como desaparecen. Sí, todo esto son los regueros, los desagües, que son enormes, como ves. Este tiene 2 metros casi de profundidad, porque aquí cuando llueve tanto que hace falta evacuar el agua en gran cantidad. Oye, ¿y ese chico que lleva el niño pequeño en la moto? Eso es muy típico, el llevar aquí a los infantes sin ningún tipo de sujeción, ni casco ni nada. Hasta 5 personas he visto. ¿Cómo? ¿5 personas en una moto? Sí, una familia. Ten en cuenta que aquí la gente humilde no se puede pagar un coche, entonces la moto es el medio más
de transporte más extendido. Mira aquí, este es el típico restaurante con la cocina mirando a la calle. El kopitiam, que se llama. Kopi significa café. Muy pegajoso al final. Pero muy bueno. ¿Macé? En general, Malasia es muy humilde, ¿sabes? Me da gusto tratar con ellos. ¿Y los extranjeros? Llamamos mucho la atención aquí. Pues sí, sí, nos llaman, bueno, en cantonés nos llaman huaylos. Guaylos. Sí, el hombre blanco. Aquí tenemos un típico puesto callejero. Ves que es móvil, de manera que el señor, bueno, está aquí, luego se puede... Sí, es una moto. ¿Pero esto no tiene ningún tipo de regulación de los productos que está vendiendo, de cómo los está vendiendo? Muchísima gente se pone en la calle a vender lo que cocina. Esta gente en España pues estaría o en el paro, costándole dinero al erario público o sin ingreso alguno. Tiene la ventaja de que no hay una gran regulación, porque si no sería impensable. A veces el único dinero que entra en casa es este. Thank you very much. Has visto una cosa importante, cuando das el dinero con las dos manos. Dar el dinero con una mano se considera irrespetuoso. Imagínate que en España alguien te echara el dinero en el mostrador así tirado. Vale. Quedaría fatal, ¿no? Aquí darlo con una mano queda fatal. Hay que darlo con las dos y el cambio se coge con las dos también. Ahora mismo estamos en el límite entre la ciudad vieja y la ciudad nueva, que está aquí a orillas de la carretera nacional que une Kuala Lumpur con Ipoh. Bueno, aquí tenemos un cementerio chino, el cementerio chino más grande de la ciudad. Es una especie de caos ordenado, ¿sí? Que una vez al año tienen sus días de difuntos, en torno a noviembre, si no recuerdo mal, y la costumbre más llamativa para nosotros es que se les trae presentes a los muertos en forma de objetos de la vida diaria. Aparte de la religión malaya, la china, la hindú, ¿hay alguna más? Sí, hay alguna más. De entrada, bueno, el cristianismo, que tiene en torno a un 8 o 10% de fieles. Y la verdad es que en todo el sudeste asiático se puede decir que Malasia es el país más permisivo. Las fiestas se respetan, se celebran fiestas cristianas, fiestas budistas. Pero entonces, con tanta fiesta, ¿cómo os organizáis el día a día, los trabajos, el colegio? La gente sabe automáticamente, somos los extranjeros los que tenemos que andar siempre preguntando, oye, ¿pero tal día es fiesta o no? ¿Se hace puente o no? Entonces, bueno, así vamos tirando. Qué bien. Esta es mi mujer Irina. Hola. Esta es mi cosita Alexandra. Y este es Hugo, 17, Alexandra tiene 9. Somos 4 aquí, más Katia, nuestra hija mayor, que tiene 27, que vive en España. Aquí los únicos maños, pero nacidos allí, somos Alexandra, que nació en Zaragoza, y yo, que soy de Torrero. Porque Hugo nació en Badajoz, es nuestro extremaño. Bueno, Irina, que es de Moscú, y Katia también. ¿Y cómo es que habéis venido a parar todos aquí? La cosa estaba un poco complicadilla, nos pusimos a buscar a ver dónde parar, pues al final paramos aquí. Es totalmente diferente a España y Europa en sí, pero un cambio viene bien. ¿Qué pensasteis la primera vez que vinisteis aquí? No me gusta la comida, no comía nada, No pica comía mucho. hasta que descubrimos la comida china. Fue su salvación. ¿Y entonces ahora dónde estamos? Bueno, pues esto se llama el West Lake, literalmente el lago occidental. Esta imagen del lago con la montaña al fondo, la verdad es que es muy asiática. Son yacimientos secundarios de estaño. Si Malasia es un país desarrollado hoy, se debe a que tuvo una economía basada en el estaño muy importante. Llegó a ser el primer productor mundial de estaño hasta los años 70. En cuanto a la explotación de las minas, bueno, la mayoría de las compañías eran británicas. Y bueno, en los años 70, los primeros, se hundió el mercado y de repente desapareció la minería. Además es la raíz de toda la emigración, o sea, de todos los pueblos que vemos ahora, los chinos, indios, etcétera, que son realmente inmigrantes llegados pues en busca de trabajo, y generalmente pues el trabajo era la minería. Bueno, veréis, este es el colegio donde va Alexandra, un colegio público de enseñanza china. Segundo colegio más antiguo de la ciudad, fundado por los ingleses. ¿Sabrías decirme algo en chino? 这个是我的学校，它120岁。 Nos sirve de intérprete muchas veces. Mi clase, pues ahí abajo el último. ¿Es muy rígida la educación aquí? Es bastante estricta. O sea, aquí prestan mucha atención a lo académico, orientado al resultado. Mandan muchos deberes y si no los haces, te mandan a hacer sentadillas para que aprendas a acabarlos. ¿Alguna vez tenías que hacer sentadillas? Sí. Sí, ¿Quién ha hecho sus deberes?
Uy, cómo truena. Va a caer, ¿eh? Sí, seguro, menos mal. Corre. Llevamos paraguas. Ahora sobre todo, que es el monzón en la costa occidental, cada día 1 o 2 veces. Te llueve, sale el sol, te vuelve a llover y bueno, el paraguas es pues, el arma de todos los días. ¿Y ahora dónde estamos entrando? Esto es Rifal, una granja de ocio bastante popular en la comarca, que vienen familias a pasarlo bien, a pasar el día, pues bañarse, ver los animales. Pues nos gusta Y se pasa mucho bien, venir, se sí, pasa bien. Pues este sitio no era nada hasta hace pocos años, ¿sabes? Pero la iniciativa de un lugareño, señor Chino Malasio, compró un terreno, la gente se le reía, ¿pero qué vas a hacer ahí? No hay nada, solo hay jungla. Pues en cosa de 6 años o así, o 7, es un sitio muy conocido y bien bonito. Se apoyan entre familias, o sea, toda la familia como una piña, pujan por algo y si te consiguen, de hecho toda la familia trabajan. Hay muchos animales, lo que más impresiona son las avestruces. Los huevos son impresionantes también, pesan como 1 kilo o más y bueno, aquí se venden. Por unos 25 euros, así 20-25 euros, equivale a 20 o 30 huevos de gallina. Muy curioso. Uy, qué susto. Sí, eso es el pozo de los deseos y la gente suele venir ahí a tirar una monedica. Que ya me lo he pensado. Muy bien, y ahora Bien. el mío. Ahí va. ¿Y se puede desvelar cuáles son los deseos? Mejor no, que si no, no se cumple. ¿Tendrá algo que ver con la tierra? ¿Echáis a alguien de menos? A las personas, algunas cosas como el cierzo, yo también, pero ¿Cierto? sí. Somos de menos la familia, nuestra hija Katia. Hola, La abuela Irina, Katia. mi padre, Sí, me ve. Katia. Hola. A Yayo también. Hola, Yayo. Sí, sí. Hola, hola chicas. Pues chicos, que se cumplan todos vuestros deseos y muchas gracias por el día que hemos pasado. Bueno, Adiós. gracias a vosotros por venir. Gracias. Chao familia. Chao, Nos Katia. vemos Besito. pronto.